Pero ya tengo aquí en el estudio a Diego Pavón, quien es, quien fue el autor, él dice el impulsor, porque claro, dice yo, lo único que hice fue impulsar cosas que ya están, no descubrimos nada, ahora hay que cumplirlas, ¿no? Aquella ordenanza que, tiene que ver con la discapacidad. Así que voy a saludar a Diego, vamos a conversar un poquito de cuáles son las barreras que todavía tiene, desgraciadamente, en nuestra ciudad para con las personas que sufren o que tienen alguna discapacidad, yo decía motriz, pero debe haber seguramente otros muchos problemas que se presentan para desplazarse en la ciudad. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bien, Diego, sos no vidente. Sí, persona con baja visión. Con baja visión. Tengo un resto visual, así que no soy considerado no vidente. Bien. Diego, vos fuiste, yo dije, el autor, vos me corregiste, dijiste, en realidad era algo que ya existía, pero yo lo que hice fue impulsarlo. Recordarnos, sí. Fue un proyecto de ordenanza que se presentó ¿cuándo? En el Consejo Deliberante de Tres Arroyos. En realidad hace un tiempo que estaba vigente desde el año 2012, una ordenanza de discapacidad en Tres Arroyos. Y consideramos la posibilidad de, ayornarla al nuevo paradigma imperante en materia de discapacidad. Hace aproximadamente un año y medio, yo comencé a analizar la posibilidad de implementar un nuevo proyecto de ordenanza. Para eso lo primero que hice fue tomar la convención, que es la norma madre, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la norma madre en materia de discapacidad. Lo que pasa que, para el común de la gente, es difícil acceder a un texto convencional, o sea, uno lo ve como muy lejano, como muy poco vigente, en un sistema normativo local. Entonces dije, ¿por qué no plantear una ordenanza municipal que recete los contenidos y lo que establece la convención? Bien. La ordenanza municipal no hace más que bajar, el texto de la convención a una ordenanza de carácter municipal. ¿Y cuáles serían los puntos más importantes? Bueno, todos. Para las personas con discapacidad, todos. Claro. Por eso como título tiene sistema de protección integral, porque regula todos los aspectos de la vida de una persona con discapacidad, que en realidad, en un mundo normal y con una sociedad absolutamente igualitaria y equitativa, no sería necesario hacer una norma específica para personas con discapacidad. Pero teniendo en cuenta que existen cada vez más, porque en vez de haber cada vez menos barreras, existen cada vez más. Entonces se hizo necesaria la sanción desde Naciones Unidas de una convención que regule derechos exclusivamente de personas con discapacidad. Yo consideré que en nuestro distrito también hacía falta una ordenanza integral que bajara, el texto de porque si uno la lee y lee la convención va a decir, pero dice lo mismo. Sí, efectivamente, tiene algunas incorporaciones nuevas, pero son mínimas. Realmente lo que hace la ordenanza es bajar el texto de la convención. Y lo que hizo precisamente de esa ordenanza que fuera tan importante en el distrito fue que participaron mucho las personas con discapacidad, los familiares de personas con discapacidad, las instituciones que trabajan con discapacidad y la comunidad en general. Tuvo muchas oportunidades de participar en la elaboración de la ordenanza, porque eso precisamente es lo que se pretende en materia de discapacidad. Cuando se sancionó la convención, que tiene 50 artículos, de los cuales 35 fueron impulsados por personas con discapacidad, precisamente lo que el movimiento de personas con discapacidad que se formó para sancionar la convención estableció un lema que para nosotros, quienes tenemos discapacidad, es muy importante, que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, ellos lo que pretendían era que no se sancionara ninguna norma sobre discapacidad sin que tuviera la intervención de las personas con discapacidad. Claro. Y eso precisamente es lo que nosotros tratamos de hacer con este proyecto de ordenanza. Desde un primer momento, dar intervención a las personas con discapacidad, que nos dijeran qué necesidades tenían y qué es lo que podíamos regular y en qué podía esa ordenanza ayudar a cambiar un poco la realidad cotidiana de las personas con discapacidad en nuestro distrito. Diego, esto que vos decís viene a cuento con algo que hablábamos nosotros aquí la semana pasada, que decíamos, por ejemplo, esto que decís vos, no es lo mismo que una persona cierre los ojos y salga a caminar por una vereda que realmente lo que le pasa a una persona no vidente con baja visión, no es lo mismo. Por eso que es muy importante que participen las personas que ahí está la importancia. Claro. Hace un tiempo se hizo una obra en Tres Arroyos en donde participaron personas que oficiaron de personas con una determinada discapacidad. Y no es lo mismo. No piensa igual una persona que le tapan los ojos pero que sabe que ve continuamente que una persona realmente ciega, que su cuerpo funciona y su mente funciona y se moviliza por determinados lugares como una persona ciega.
que es totalmente distinto a lo que una persona con una visión completamente normal. Por eso es importante la participación de las personas con discapacidad, no solo en la creación de normas, porque uno dice, bueno, y ahora tenemos ordenanzas. Sí, pero hay que cumplirlas. También es importante en el cumplimiento vincular a las personas con discapacidad. También es importante a la hora de hacer que esta ordenanza se cumpla y de ponerla en práctica, por ejemplo, de hacer una determinada obra o de, digamos, planificar una determinada política pública en materia de discapacidad. Es importante que las personas con discapacidad siempre estén involucradas, porque pueden dar una mirada que por ahí una persona que en este momento no se encuentra en situación de discapacidad y no tiene esa mirada. Claro. Perdóname, ¿y se está cumpliendo la ordenanza hoy? No. ¿Qué porcentaje se cumple? Lamentablemente muy poco. ¿Qué sería poco? ¿10%, 20%? Sí, no sé si llegamos a tanto. Mira, me parece que tendremos suerte. A ver, yo voy a ser sincero, yo sé que la ordenanza, que ya es una ordenanza, voy a decir que se sancionó el 6 de mayo del 2021, tiene como número 7.424, es la ordenanza que regula el sistema de protección integral a favor de las personas con discapacidad. Y la ordenanza de a poco... A ver, es una ordenanza que es muy pretenciosa, no regula cosas que, digamos, no se modifican de hoy para mañana. O sea, son cosas que tiene un proceso. Un proceso de cumplimiento de corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que, digamos, va a llevar mucho tiempo cumplir. Y que hay que empezar a cumplir de a poco, pero hay aspectos en los que ya se puede empezar a cumplir y realmente no se ve un cumplimiento efectivo, y uno de los puntos que ustedes vienen manifestando es el tema de la accesibilidad. Eso, por ejemplo, bueno, nosotros manifestamos puntualmente el del Parque Cabañas. Vos me decías fuera de cámara, sería casi hasta un tema menor si comparamos con otro tipo de... En realidad para la persona con discapacidad no es un tema menor. Claro que no. Mira, yo formo parte de la Subcomisión de Derecho y Discapacidad de la Asociación de Abogados de Tres Arroyos. Nosotros elaboramos hace unos 3-4 meses atrás una encuesta donde tuvimos más de 140 participantes y manifestábamos cuáles eran las principales barreras que enfrentaban las personas con discapacidad en el distrito de Tres Arroyos. Te puedo asegurar que la mayoría contestó la accesibilidad. A ver, ¿por qué es lo primero que se ve? Sin duda es que hay otros problemas, porque también hay mucho problema en educación, hay mucho problema en el empleo de la persona con discapacidad, en el acceso al sistema de salud. Lo que pasa es que la accesibilidad me parece un punto fundamental. No solo la accesibilidad urbana, porque uno a veces dice, bueno, no sé, en tal edificio tenemos unas rampas, pero si vos después entrás a ese edificio y no hay una persona que sepa hablar de lenguas de señas, entonces no es una accesibilidad comunicacional como tiene que ser. Claro. Y si no está simbolizado, tampoco. O sea, hay otras cuestiones que vinculan a la accesibilidad y que no tienen que ver solamente con lo edilicio o con lo urbano. Perdóname, Diego, acá en Tres Arroyos en un momento hubo un semáforo que tenía señal para gente con problemas, o sea, o ciegos o con poca visión. Ciegos o con baja visión. Y se sacó, según tengo la información, se sacó porque le molestaba a los vecinos. Es insólito. Eso es algo que no puede suceder. Yo hoy estuve hablando con una persona con baja visión también, que se moviliza con un bastón verde, y hablamos de ese tema y no podemos creer que eso haya pasado. La verdad que es increíble, primero porque no es un ruido que molesta, y segundo porque, a ver, es algo que facilita a las personas con discapacidad el tránsito por la ciudad. Eso también contribuye a la accesibilidad y a lo que se llama, y lo que llama la convención, los ajustes razonables. O sea, son pequeñas cosas que facilitan y que a los demás no molestan, porque ese semáforo no molestaba. Hay ciudades donde hay un semáforo de esos en cada esquina y yo te puedo asegurar que no molestan. Además se llama empatía eso, ¿no? Exactamente. Si es ponerse un poquito en lugar del otro y que una persona lo puede... Pero aparte uno, a veces cuando habla de determinadas cosas, como por ejemplo accesibilidad, siempre habla de personas con discapacidad y a veces no es tan así. A veces la accesibilidad, sobre todo física, digamos la accesibilidad urbana, a edificios públicos, no es solo para las personas con discapacidad, también es para los adultos mayores, para las personas que se movilizan con sus hijos en carritos, o para la persona que sin tener una discapacidad simplemente sufrió un accidente y tiene una limitación transitoria en su movilidad y no sé, tiene que andar 2 meses con muletas. Claro. Y es terrible eso. Eso también necesita accesibilidad. O sea que no estamos hablando solo de las personas con discapacidad, que debo decir en Tres Arroyos son muchas. Bien, ¿hay alguna estadística o algún censo sobre la cantidad de gente que hoy tiene alguna discapacidad, por ejemplo, motriz? En realidad hay un dato que surge del 2010, después no se volvió a hacer el censo, y una de las cosas que dice la nueva ordenanza es que 6 meses antes del cambio de gobierno
hay que hacer un nuevo censo de la población de personas con discapacidad, pero sí, en Tres Arroyos hay más de 3.000 personas con discapacidad. Me estás diciendo un número que ni siquiera me lo hubiera imaginado. Es mucho. Realmente podemos hablar de que uno dice siempre, como son minorías, por ahí siempre los dejan para el último. No somos minorías. Es realmente un número muy importante. O sea, es una minoría, pero es un número muy importante. Aunque fueran 3, igual requerirían soluciones. Exactamente. Pero no son 3, son 3.000 según. No, porque aparte, como te estoy diciendo, o sea, en materia de accesibilidad, si sumamos a las personas con discapacidad, sumamos a los adultos mayores, sumamos a las mamás que se movilizan con sus niños, se hace un grupo o gente muy que tiene importante. Una obesidad extrema. Exactamente. O sea, son muchos los casos, claro. No solamente la discapacidad. Aparte que uno habla de discapacidad con personas que tienen certificado. Hay personas con dificultades visuales, con baja visión, que no llegan a tener el certificado de discapacidad y sin embargo también tienen baja visión y también necesitan de condiciones accesibles. Diego, suponete vos que se pudieran tomar soluciones rápidas. Vos te ponen, mirá, Diego, ¿cuál sería? Yo soy el intendente, te digo, Diego, quiero solucionar, por lo menos darte una solución mañana. ¿Qué sería lo primero que debería que hacer? En la práctica. Qué lindo. Pero vamos a tener la intendente acá, por eso te lo digo. Y bueno, yo sabría el presupuesto que tengo y lo importante para mí sería hay muchas cosas por hacer en Tres Arroyos. A mí, si vos me preguntás, una de las cosas que considero, para mí hay que rejerarquizar el área de discapacidad. El área de discapacidad tiene que dejar de ser un área. ¿Por qué? Porque eso permitiría que tenga otra estructura orgánica, que tenga un presupuesto, que tenga un espacio propio más amplio, que pueda tener, funcionarios públicos dedicados a la producción o la implementación de políticas públicas. Lamentablemente el área de discapacidad está desbordada por tanta casuística diaria de cosas que pasan todos los días. Y es muy difícil a veces para ellos impulsar políticas públicas. Y aparte la verdad que no, yo no estoy en el área, no sé la llegada que tiene el área de discapacidad realmente al Ejecutivo, que es en definitiva quien propone las políticas públicas y quien las hace cumplir. Pero bueno, a ver, yo desde mi parte he hecho lo que he podido desde las instituciones que he podido. Hemos impulsado en el año 2019, por ejemplo, que por ahí nadie lo sabe porque no trascendió, salió una ordenanza 7314 que lo que regula es el uso responsable de las veredas y que hace, por ejemplo, que las confiterías dejen de obstaculizar las veredas con todas las cosas que ponen en el camino. Y esa ordenanza no se conoce y nunca se hizo cumplir. Y esas cosas, molestan porque la ordenanza está. Y ordenanza sobre accesibilidad en Tres Arroyos te podría nombrar 2 millones. Además es sentido común, Diego. Es sentido común. Uno ve que en otros lugares del país, de la provincia, los lugares comerciales tienen también sus cosas en la vereda, pero algunas están incluso más sobre la calle y la vereda queda libre. Sí. Que me parece que se podría combinar. Que no se frustre el trabajo, pero sí que se respete. Se puede hacer un uso, pero respetando la ordenanza. Claro. La ordenanza dice 1 metro, una pasarela de línea de cordón a la primera línea de obstáculos, una pasarela de 1,50 m. Eso yo te puedo asegurar que va a la mayoría de las confiterías y no se respeta. No, ya te digo que no. Hay una confitería que, es el primer caso que surgió, del primero que se habló. Yo integré durante 3 años el Consejo de Discapacidad y es sobre ese caso que surgió la ordenanza, porque es una cosa insólita lo que se está haciendo con el espacio en esa vereda. Bien, o sea que son cosas que se pueden solucionar. En ese tipo de casos se pueden solucionar. Hay que tener la decisión política. En realidad es decisión política. Es simple. Lo que pasa es que para tener decisión política también hay que tener un poquito de empatía, hay que tener un poquito de sensibilidad. Hay que pensar que uno está gobernando para un montón de gente y entre ellos para personas con discapacidad. Y Diego, respecto del tema Parque Cabañas, yo el otro día lo tomamos nosotros porque realmente salió la inquietud de parte de una persona que tuvo el inconveniente, entonces fuimos hasta allá, llevamos la cámara, miramos el lugar y realmente para una persona en silla de ruedas es imposible transitar por el Parque Cabañas. ¿Por qué? Porque está preparado para que vos vayas con el auto, caminando, cuando no tenés ninguna dificultad. Ahora, si vas en una silla de ruedas es más o menos como parece un campo bombardeado, ¿no? Para una persona con una silla de ruedas. Por lo pronto, uno dice, si hiciste una bicisenda o una senda peatonal desde la Estatua de la Libertad hasta el Parque Cabañas, que son, ¿cuánto? 16 cuadras. O sea, ¿tanto costo tendrá hacer 500 metros más y que la gente pueda entrar al Parque Cabañas por una senda de cemento, en condiciones, que no tenga obstáculos a su camino?
Y en realidad, como decimos recién, en realidad es un poco de voluntad política, es un poco de tener la intención de hacerlo. Me parece que los recursos están, no son obras millonarias, porque no se están pidiendo obras millonarias. Sí se están pidiendo un montón de pequeñas obras que a nosotros, las personas con discapacidad, nos harían súper, por ejemplo, que en el centro pudiera haber más rampas, por ejemplo, que se solucione este tema del parque. A mí, si vos me preguntás mi opinión, para mí está perfecto que no puedan ingresar los vehículos, pero también entiendo que debe existir una alternativa para que la persona que realmente lo necesita pueda acceder en un vehículo y pueda acceder si se puede, porque en realidad lo que muchas veces se manifiesta es que en este caso del Parque Cabaña hay una entrada alternativa. En realidad no está mal que haya una entrada alternativa siempre y cuando no se pueda ingresar por la misma puerta que ingresan todos. Claro. En realidad no está mal. No es un plano y el otro tema es que si hay una entrada alternativa, las personas con discapacidad la tienen que conocer. Pero digo yo, está bien, vamos a darle la derecha, está bien, tenés una entrada alternativa, pero no es un plano de desigualdad. ¿Por qué tenés que ir a una entrada alternativa? ¿Por qué no poner una entrada para vos, igual que para todos los demás? Bueno, yo con eso me pasa algo con el tema de los baños, que veo que todos hacen baños para damas, baños para caballeros y baños para personas con discapacidad. ¿No? Como si no fuésemos ni damas ni caballeros. Claro. Entonces ahí me pasa lo mismo. Es decir, ¿por qué a uno le pones una escalera grande así y al lado pones una rampa chiquitita? Claro. No, todos por rampa. O sea, podemos hacer algo que sea... Eso, la convención habla de un concepto muy claro que es el diseño universal. Un diseño para todos. Exacto. Y no un diseño acá para unos y acá para otros. Esa era mi referencia, ¿no? Cuando me dicen, pero hay una entrada. Si vos vas y le llamás al cuidador y le decís, quiero entrar porque estoy en silla de ruedas, te abren y te dejan entrar con el auto. No, esa no sería la solución. La solución sería que la persona no tenga que pedir ningún tipo de ayuda porque tiene la accesibilidad a su disposición como cualquier otra persona. Eso era lo que uno y aparte que ve, si de última estuviese esa medida, porque no existe la alternativa de hacer una entrada accesible donde está la entrada principal, digamos que por lo menos la persona con discapacidad, que todas las personas con discapacidad la conozcan. Claro. Porque también pasa eso. A veces la gente no sabe que existe una entrada alternativa, que hay que pedir permiso, que te abren una puerta. Me parece que eso sin duda que se podría mejorar. Sí. Pero bueno, estos son pequeñas cosas, digamos, pequeños. Se han dado buenos pasos. Yo no voy a decir que todo es malo, porque, por ejemplo, si uno va al polideportivo, claro, es accesible. Claro. La verdad que el polideportivo está muy bien, pero bueno, así como muy mal y hay que mejorarlas. Y hay cosas que no son tan costosas y que se pueden empezar a hacer de a poco y que solucionarían muchísimo las cosas. Por ejemplo, para una persona en silla de ruedas es imposible transitar por la ciudad. Las personas, si vos vas, haces un recorrido con una persona en silla de ruedas, se moviliza todo el trayecto por la calle. Sí, porque es imposible andar por las veredas en Tres Arroyos. Sea porque está bien, estamos en una ciudad que es antigua, que tiene una construcción antigua, que hay veredas más anchas, más altas, más bajas. Esa cuestión que manejan los arquitectos, que yo la verdad no la sé, pero bueno, entiendo que se podría hacer un esfuerzo para hacer una ciudad más accesible porque realmente es sumamente intransitable la ciudad. Y ni te hablo de algunas otras cuestiones como edificios públicos. Ahora, por ejemplo, el Consejo de Discapacidad está trabajando con el tema del registro civil, a ver qué se puede hacer. Que no hay un ascensor, por ejemplo. ¿Y no? Claro. Bueno, en la municipalidad el ascensor lo pusieron hace 2 años. Sí. Que bueno, es un avance importantísimo. Sí. Que una persona con discapacidad puede acceder al Consejo Deliberante. No, es que esos pequeños cambios son muy buenos realmente. O las rampas que han puesto en el mismo Palacio Municipal, en el área de discapacidad también, en desarrollo social también. Sin duda que se hacen cosas buenas. Yo no digo que no. Pero falta mucho. Pero sí digo que falta mucho y que esta ordenanza propone muchas cosas para hacer y mucho trabajo. Y no solo en materia de accesibilidad, porque es uno de los principales problemas, pero hay un montón. Hay muchos problemas en este momento en materia educativa, donde el municipio, si bien no tiene mucha injerencia, pero debería comenzar a gestionar cuestiones vinculadas sobre todo a la capacitación en materia de educación inclusiva, porque hace falta mucho eso, me parece. Yo conozco muchos casos. Y hay otras cuestiones como el empleo, como el acceso a la salud. Si una persona una persona sorda que maneja el lenguaje de señas se dirige al hospital, es muy difícil encontrar una persona que sepa hablar lengua de señas. Y eso no es accesibilidad. Vos podés tener un hospital muy accesible. Si la persona no se puede comunicar, está fallando algo. O sea que falta un trecho largo, Diego. Falta un trecho largo y mucho de esto tiene que ver con la capacitación. Hay que impulsar, que es lo que hace la ordenanza, es impulsar la capacitación en materia de discapacidad. Una capacitación que sea interdisciplinaria, dada por distintos profesionales y que todos los funcionarios públicos de todos los rangos puedan hacerla y puedan capacitarse en materia
materia de discapacidad. Diego, te agradezco infinitamente que hayas venido hasta aquí, hasta el estudio, que hayas compartido este espacio con nosotros y obviamente la invitación va a ser para los próximos días que vuelvas, todas las veces que vos creas necesario difundir algo. Me encanta que esto se pueda charlar. Me gustaría poder tener un panel un poco más grande y invitar también a gente que tenga injerencia en la política para que entre todos encontremos soluciones. La idea es esa, la idea, como decís vos, no es decir está todo mal. No está todo mal, pero falta hacer muchas cosas y hay gente que lo padece día a día. Por eso me parece que nuestro trabajo es visibilizar la cuestión. Así que bueno, y es fundamental, los medios cumplen un rol fundamental en la visibilización de la temática de la discapacidad y de lo que hace falta para tener realmente una sociedad inclusiva. Ustedes, los medios, cumplen una función sumamente importante y sin dudas que la política es otra de las patas muy importantes. A nosotros, cuando la verdad que tuvimos un muy buen apoyo en el Consejo Deliberante de todos los bloques, por eso la ordenanza salió por unanimidad, lo mismo en la Comisión de Familia, que fue donde la presentamos. La verdad que tuvimos mucho apoyo y fue muy bien vista la ordenanza. El problema es que ahora hay que hacerla cumplir y requiere de mucho trabajo y de mucha decisión política. Diego, muchísimas gracias. Una vez más, el agradecimiento porque te hayas molestado en venir hasta aquí al estudio y nos encontraremos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por darme este espacio para hablar de discapacidad. La verdad que hace falta difundir mucho sobre la temática, así que realmente te agradezco.